Hola, un saludo para todos. Reciban un cordial saludo. Vamos hoy a estudiar un tema que lo hemos titulado Lo que producen las buenas noticias. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado lo que significa rodearnos de personas que son portadores de buenas noticias. Que uno habla con ellos y cuentan siempre algo bueno, alguna noticia positiva, alguna noticia buena, y que no son de los que regularmente portan las malas noticias del día, las catástrofes que han ocurrido, los terremotos que están pasando, las masacres, las guerras, porque generalmente cuando uno se encuentra con este tipo de personas, eso es lo que dicen. Oye, sí sabes que hubo una matanza en Las Vegas, sí te diste cuenta que hubo un terremoto en México y que van X, Y, Z muertos, entonces son portadores de malas noticias. Yo creo que es importante que nosotros tomemos una decisión y es si vamos a decir algo a alguien que sea una buena noticia. Y a veces hay que buscarlas para decirlas, para contárselas a las personas, para hacer nosotros tomar esa decisión de ser portadores de buenas noticias. Y eso está muy relacionado con el, el llamamiento que el Señor le hizo a sus discípulos de ir y predicar las buenas noticias del Evangelio a todas las naciones, porque de lo que se trata la palabra de Dios es de buenas noticias, de la buena nueva de la salvación, de la buena nueva del perdón de pecados que hay en Cristo, de la buena nueva de la restauración, de la regeneración, de la salvación que hay en el nombre de Cristo Jesús para todos aquellos que gratuitamente lo reciben y lo aceptan como Señor y Salvador. Entonces, lo primero que yo quiero hacer hoy es invitarlo a usted a que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador si aún no lo ha hecho, porque Él es el que va a traer buenas nuevas a su vida y lo va a hacer a usted un portador de buenas noticias. Entonces, vamos hoy a través de la palabra del Señor en Isaías capítulo 61 a ver cuáles son las cosas que produce el ser un portador de buenas noticias. Entonces, algo bien interesante es que en las instrucciones que el Señor le da a sus discípulos, les dice que no se muevan de Jerusalén hasta que viniese sobre ellos el Consolador, el Espíritu Santo, hasta que recibieran poder. Esto ocurre cuando el Señor resucita y asciende al cielo, y antes de ascender les dice a los discípulos: espérense aquí, porque van a recibir poder para poder ir a ser portadores de buenas noticias. Entonces, yo no puedo ser un portador de buenas noticias a menos que tenga el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que me guía a mí y me capacita para salir del estereotipo común de las personas, de ser portadores de malas noticias, a volverme un portador de buenas noticias, de las buenas nuevas del Evangelio, y que en lo cotidiano, en lo que yo hable, en lo que yo converse con la gente, igual sea un portador de buenas noticias. Pero esto es una decisión personal. Entonces, una señal clara de que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios es que somos portadores de buenas noticias. Entonces, cada uno tiene que hacerse esa pregunta: si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, ¿estoy siendo un portador de buenas noticias? Y vamos a ver entonces qué dice la Biblia. Isaías 61:1 dice lo siguiente. Estoy leyendo en la versión BTX, Biblia textual, revisión número 3. Dice así, Isaías 61:1: el Espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí, porque Yahweh me ha ungido. Entonces, dice que la unción del Espíritu Santo de Dios estaba en él, y eso significaba que el Espíritu de Dios estaba sobre él porque él había sido ungido con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el primer punto es la unción del Espíritu Santo de Dios. Recibir el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé su Santo Espíritu. Dice que qué padre si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente, o si su hijo le pide un pescado, le dará un escorpión. Dice: ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo os dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Entonces, nosotros recibimos a Cristo, recibimos la llenura del Espíritu Santo de Dios, y tenemos que clamar a Dios que seamos ungidos con el Espíritu Santo y permanecer en una vida en el Espíritu. A mí se me tiene que notar que tengo la unción del Espíritu Santo. Entonces, primer punto es que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros y nos ha ungido.
Pero esto tiene un propósito claro y está en la siguiente parte de ese versículo. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces, una manifestación clara de la unción del Espíritu de Dios es que yo voy a llevar las buenas nuevas a los abatidos, a predicar, a decir, a hablar buenas nuevas. Obviamente aquí está hablando del Evangelio, está hablando de Cristo, está hablando de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Pero no lo separemos de la cotidianidad. En lo cotidiano nosotros hablamos buenas noticias. En la mañana nos levantamos y decimos, a ver, qué buena noticia hay hoy, porque esa es la que yo voy a contar. Esa es la que le voy a decir a mi esposa, esa es la que le voy a decir a mis hijos, esa es la que le voy a decir a mis compañeros de trabajo, y tomo la decisión hoy de no decir ninguna mala noticia. Ya es suficiente con los noticieros, y yo creo que usted, al menos yo, no soy presentador de televisión para estar presentando esas malas noticias. Y en casa yo creo que un presentador de televisión no llega a contarle las malas noticias a su familia, tiene que traer algo bueno. Entonces es importante que decidamos decir esa buena noticia. Entonces, lo primero es la unción, lo segundo es que esa unción es la que me habilita para ir a predicar. Entonces, una señal de que tengo el Espíritu de Dios, de que estoy ungido con el Espíritu de Dios, es que soy portador de esas buenas noticias. Y mire lo que acompaña a la predicación de esas buenas noticias. Primero dice que yo las llevo a quienes están abatidos. Dice, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia de Yahweh y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a comunicar alegría a los que lloran en Sión. Entonces, ¿qué genera en una persona el que yo le lleve una buena noticia? El que yo le diga una buena noticia, el que yo le hable de Jesucristo, el que yo le hable de lo que Dios puede hacer en su vida, el que yo tome la decisión de hablarle a una persona y de predicarle la buena noticia. A aquellos que están abatidos, a aquellos que están con sus corazones desgarrados, viene una venda. A aquellos que están cautivos en algún tipo de pecado, de atadura, de vicio, de problema, se le proclama libertad. A aquellos que están presos, le viene apertura a la cárcel. Aquellos que lloran son consolados y se les comunica alegría. Y entonces el llevar una buena noticia genera un cambio radical en la vida de las personas. El llevar el Evangelio genera un cambio radical. Sigamos en el paralelo. El que yo en el día a día, con mis compañeros de trabajo, con mi familia, con mis hijos, sea un portador de buenas noticias, genera este tipo de cosas también. Porque eso es lo que Dios dice, que nosotros tenemos que ser portadores de buenas noticias. ¿Y de dónde saco yo las buenas noticias? La palabra de Dios está llena de buenas noticias. Quiere decir que si yo no conozco la palabra de Dios, si no estudio la palabra de Dios, si no me alimento de la palabra de Dios, no hay forma de que yo me convierta en un portador de buenas noticias, de las buenas nuevas de la salvación y del Evangelio, y que en mi lenguaje cotidiano yo sea una persona que porte buenas noticias. Porque si hay algo desagradable es que nosotros seamos personas negativas, personas que siempre cuentan el punto negro en la sábana blanca, que siempre ven lo negativo, los errores que hay en el jefe, los errores que hay en el gobierno, los errores que hay en el pastor, los errores que hay en el líder, los errores que hay en el tráfico, los errores que hay en la ciudad, los errores que hay en todo. Eso es un portador de malas noticias. Tenemos que tomar la decisión de parar, porque lo que yo tengo que hacer es que si algo de mala noticia ocurriendo en mi círculo de influencia, yo la tengo que cambiar, yo la tengo que quitar. Si no está en mi círculo de influencias, entonces tengo que orar, no desgastar saliva ni tiempo en hablar y en ser un parlante de malas noticias, sino decidir orar por esa circunstancia para que el Señor haga un milagro y eso se transforme, y preguntarle cuál es mi parte en el proceso de cambio de eso que está ocurriendo y que es una mala noticia. Entonces dice el versículo 3, lo que producen las personas esto es, como veníamos diciendo, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre. Entonces le da un vuelco total, el ser un predicador de buenas nuevas, el ser un portador de malas noticias, le da un vuelco total a la circunstancia, y dice que aquellos que estaban en ceniza se les da hermosura, ¿verdad?
hermosea, las buenas noticias hermosean. Dice que aquellos que estaban en las cenizas se les da hermosura, y aquellos que estaban en lamento les viene óleo de regocijo. Mire, el lamento está relacionado con ¿qué? Con el lenguaje de lamentación continuamente. Dice que viene óleo de regocijo, o sea que su lenguaje empieza a cambiar. Yo contagio a los demás de un lenguaje de buenas noticias. Yo contagio a los demás, a los que están en cenizas, llevándoles hermosura. O sea, aún su apariencia tiene que cambiar, su rostro tiene que cambiar. El rostro de abatimiento, el rostro de negativismo tiene que cambiar, dice, por un rostro que comunica hermosura. O sea que estamos viendo que las buenas noticias impactan aún la apariencia, primero la nuestra, obviamente, y la de las personas a las que yo se las llevo. Impacta el lenguaje también, de un lenguaje de lamento, un lenguaje de regocijo. Y escuchen eso tan interesante, impacta la actitud. Eso lo dice en el versículo 3, dice, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre. O sea que cambia una actitud apesadumbrada y lo cubre, lo viste de un manto de alabanza. Y el manto de alabanza es un manto que destila por los labios gratitud al Señor, gratitud a Cristo, gratitud al Espíritu de Dios. Entonces, el ser portador de buenas noticias, para ir recapitulando, genera un impacto en la apariencia de las personas, en el lenguaje y en la actitud. En la mía primero, y en las personas a las que yo les voy a llevar las buenas noticias, les voy a predicar las buenas nuevas del Evangelio, y paralelo en tener un lenguaje correcto en todos los ámbitos en donde yo me muevo y en relación con todas las cosas que nos rodean a nosotros en el mundo, en lo cotidiano. Y vea eso tan interesante que dice, sigue diciendo el versículo 3. Después de todo esto, dice, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Yahweh mismo, para que Él sea glorificado. Entonces dice que el Señor nos planta como árboles de justicia. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. Para que Él sea glorificado, no para que nosotros nos llevemos los aplausos, para que Él sea el que se lleve los aplausos. Y esto es hermoso porque dice que el Señor nos planta, Él mismo nos planta como árboles de justicia. Y lo espectacular de la palabra de Dios es que usa la comparación, nos compara con un árbol. ¿Qué ocurre con un árbol? Está estacionario, está quieto. ¿Por qué? Porque tiene sus raíces cimentadas en lo profundo y que están tomando el agua, que es lo que le genera lo necesario para poder producir la savia y poder alimentar todo el árbol, y tiene la luz, que es la que le permite hacer la fotosíntesis y por ende dar fruto. Esa agua es la palabra de Dios. Si usted no está regado con la palabra de Dios, se seca. No hay forma de que produzca fruto, y mucho menos va a poder ser un portador de buenas noticias. Y esa luz que en la naturaleza le da energía al árbol para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, generar la savia, alimentarse, dar fruto, es el Espíritu de Dios. Es la unción del Espíritu de Dios, es una vida permanente en el Espíritu, cultivar una vida en el Espíritu. Entonces es todo un proceso. Las buenas noticias generan un cambio en mi apariencia, en mi lenguaje, en mi actitud. Dependo del Señor, dependo de su palabra, del Espíritu de Dios para la gloria del Señor, y el Señor mismo es el que me planta. Pero eso tiene que tener un propósito, aparte de todas las cosas que estamos viendo ahorita, ¿no? Que generan un cambio en mi vida, un cambio en las personas. Mira el propósito tan espectacular que hay en el versículo 4. Después de todo esto dice, reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Mira, aquí se refiere a una tarea clara. Se llama restauración familiar. De la familia de donde yo desciendo, de mis ancestros, de mis ascendentes familiares. Y esto lo comienzo a hacer en ese proceso de sanidad que Dios me lleva cuando yo recibo las buenas nuevas del Evangelio, cuando mi vida empieza a transformarse y yo me vuelvo un portador de esas buenas noticias. Dice que empieza un proceso de reconstruir aquellas ruinas antiguas, lo que se había arruinado familiarmente. Empieza un proceso de levantar esos viejos escombros que se habían caído, que se habían destruido. Empieza el proceso de restaurar aquellas ciudades destruidas y los escombros de muchas generaciones. Es una tarea que usted y yo tenemos.
y es la restauración de nuestra familia de la cual descendemos. ¿Cómo está su relación con su papá, con su mamá, con sus hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, etcétera? ¿Qué proceso estamos haciendo nosotros de ser portadores de buenas noticias allá? Hace parte de la tarea de ser ungidos con el Espíritu de Dios, empezar ese proceso de restauración de todas aquellas cosas de donde Dios nos sacó a usted y a mí, del abatimiento, del corazón desgarrado, de ser cautivos, de ser presos, de llorar, de estar en la ceniza, de estar en lamento, de estar en pesadumbre, porque de ahí fue de donde nos sacó el Señor, ¿sí? Para llevarnos a una vida de alabanza para la gloria de su nombre, pero con un propósito, y es que estando plantado como ese árbol, alimentado con la palabra, con la unción del Espíritu de Dios, tengo que hacer una tarea, y es restaurar mi familia. Entonces es una tarea que tenemos que hacer. Si yo no estoy en el proceso de restauración de mi familia, me falta, ¿sí?, que se me note la unción. Así se me tiene que notar la unción. La unción se tiene que notar en hechos tangibles de restauración de mi propia vida y de la vida de las familias en la que Dios nos ha permitido, de la que Dios nos ha permitido descender. El versículo 5 dice algo bien interesante. Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños, y forasteros serán vuestros labradores. Pero en cuanto a vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh. Dirán de vosotros ministros de nuestro Dios, comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. Ya se amplía mucho más el panorama. Ya dice que nosotros tenemos que estar abiertos a servir, a romper barreras, a tener nuestra mente, nuestro corazón al servicio de ¿qué? De las naciones. Dice que van a haber extranjeros que van a pastorear nuestros rebaños y forasteros que serán nuestros labradores y viñadores. Es decir, que empezamos a pensar en que la gran comisión, en ir a todas las naciones y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ese tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. Para eso es que el Señor nos dejó la gran comisión. Pero algo bien importante que dice el verso 6 es que nosotros seremos llamados sacerdotes de Yahweh. ¿Cuál es la característica de un sacerdote? Un sacerdote vive una vida de santidad, santidad a Jehová. En la mitra, que era el gorro que usaba el sacerdote, en el Antiguo Testamento describen claramente cómo estaba constituido el vestuario del sacerdote. Una parte del vestuario era un gorro, una mitra. Tenía una diadema de oro que decía aquí, santidad a Jehová. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y estaba inmundo, quedaba muerto. Salía fuego del lugar santísimo, el propiciatorio, y era consumido muerto por sus pecados. Entonces, cuando habla de que el Señor nos llama sacerdotes de Yahvé, me está diciendo que necesito vivir una vida de santidad, que debo santificar mi vida, que tengo que hacer morir en mí lo terrenal, ¿verdad? Y ese sacerdote a la vez era el que tenía el conocimiento de las Escrituras y lo enseñaba a los demás. Entonces volvemos al punto. Necesito conocer la palabra de Dios para poder hablar de lo que Dios dice, de las buenas nuevas del Evangelio. Y esas buenas nuevas del Evangelio, por el conocimiento de la palabra de Dios, impactan mi lenguaje en ser portador de buenas noticias en todas las áreas de mi vida. En mi área laboral, en mi área afectiva, familiar, en mis relaciones con las demás personas. Y ahí empieza a hablar también de provisión. Dice que comeremos la opulencia de las naciones y entraremos en posesión de su gloria. Entonces Dios dice, ok, yo les proveo lo que necesitan. Acuérdense que la comparación que hace la palabra de Dios es que un árbol, dice, estoy quieto, en reposo, dependo del Señor, pero doy fruto continuamente. El árbol da fruto, el árbol no se mueve, el árbol no corre, el árbol está quieto y está dando fruto continuamente, ¿verdad? Dice el versículo 7. Después de todo esto, fíjense lo interesante, después de que viene el tema de la unción del Espíritu Santo, la sanidad de todas estas cosas, el restaurar la vida familiar, el depender de la palabra del Señor, pareciera que ya como que todo está bien, está sano, estoy en donde debo estar, soy un sacerdote del Señor, quizás usted es un líder espiritual, quizás usted enseña la palabra de Dios, usted es un buen pastor o una persona que lidera un grupo de conexión, un grupo de oración. Pero el versículo 7 vuelve y toca un punto interesante. Dice, en lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra. Y en vez de humillación gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría perpetua. La palabra de Dios dice que muchas veces, aunque uno ya haya pasado por todo este proceso,
ya sea un sacerdote, ya sea una persona que predica, que enseña, que tiene un nivel de liderazgo, todavía queda vergüenza en lo profundo del corazón por aquellas cosas que todavía están en el pasado, que yo no he perdonado o que sigo practicando o que no han sido sanadas en mi corazón. Y queda también quizás humillación en el corazón. Entonces son dos cosas que hay que mirar a ver si todavía están ahí, vergüenza y humillación. Y eso está relacionado con aquellos pecados avergonzantes y que son ocultos y que todavía están ahí, que muchas veces todavía persistimos en practicarlos, pese a ya haber sido lavados con la sangre de Cristo, al ya estar ungidos con el Espíritu Santo de Dios, al ser ya parte de una iglesia, una comunidad cristiana, y estar llevando a cabo todas las tareas que Dios nos tiene. Todavía puede quedar algo. Por eso el Señor vuelve y lo toca después de todo el proceso, diciendo: es hora de que seamos libres de la vergüenza para tener doble honra, libres de la humillación para gritar de júbilo y por ende poseer el doble en su tierra y tener alegría perpetua. O sea que viene más de lo que Dios nos ha dado, pero es necesario que seamos libres de esa vergüenza y de esa humillación, echando fuera de nosotros aquellas cosas, aquellas prácticas que todavía persistimos en hacer, aquellos pecados que todavía persistimos en practicar o que están ahí ocultos, ahí que no hemos pedido ayuda porque nos avergüenza, porque son humillantes, cosas que ocurrieron quizás que nos avergonzaron, nos humillaron y que están ahí, no se las hemos dicho a nadie, nunca hemos pedido oración por eso, nunca hemos clamado por ayuda en eso. Entonces es importante porque viene el doble, viene más, y eso puede ser una tranca y un obstáculo para que se experimente esa doble posesión de la tierra, esa doble posesión de alegría perpetua, como dice la palabra de Dios. Versículo 8 dice: porque yo, Yahweh, amo la justicia, aborrezco la rapiña para el holocausto, pero a aquellos les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Aquí toca algo muy interesante, dice que tenemos que cuidarnos de la injusticia, porque Dios ama la justicia, ama el que seamos justos, y dice: aborrezco la rapiña para el holocausto. Aquí se refiere en aquella época, los sacerdotes, en su ejercicio del sacerdocio en los holocaustos, había carne que era repartida para los sacerdotes. Entonces dice que él aborrecía la rapiña para el holocausto, es decir, cuando ellos se aprovechaban de su sacerdocio para con rapiña tomar lo que era parte del proceso del sacrificio. Entonces tenemos que tener cuidado en el ejercicio de nuestras tareas ministeriales, pastorales y de liderazgo, de no estar en rapiña en las cosas que Dios nos ha dado a administrar, porque dice que la palabra de Dios, que el Señor nos dará el salario fielmente cuando nosotros nos portamos justos con lo que nos ha sido dado a administrar, los diezmos, las ofrendas, lo que poseemos, lo que cuidamos, lo que guardamos en los lugares a donde Dios nos ha puesto por autoridad en la iglesia. Dice: y su descendencia será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que vean reconocerán que son el linaje que bendijo Yahweh. Aquí viene la siguiente tarea, y es la tarea en mi descendencia. Ya habíamos hablado hace un rato de la tarea en mi núcleo familiar ascendente, reconstruir esas relaciones, esas ruinas. Pero aquí habla de mis descendientes, de mis hijos. Entonces dice que el Señor dice: y su descendencia será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos, ¿verdad? Los que los vean reconocerán que son el linaje que bendijo Yahweh. ¿Cómo están sus hijos en este momento? ¿Qué están viviendo sus hijos? ¿Son reconocidos en las naciones como linaje que bendijo Yahweh? ¿Son célebres entre las naciones y son vástagos entre los pueblos? Si no, tenemos que hacer la tarea de restaurarlos, de buscarlos, de sanarlos, de pedirles perdón como padres si nos hemos equivocado en algo, y nosotros como hijos parar cualquier forma de juicio, de maldición en contra de nuestros padres, porque acarrea maldición a nuestra vida, porque el primer mandamiento con promesa es este. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que honrar a padre y madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que seamos de larga vida sobre la tierra y todo nos salga bien. Entonces, si soy hijo y definitivamente no estoy viviendo esto, y yo desciendo de padres
temerosos de Dios, buscadores de Dios, aún quizás pastores, quizás líderes, y no estoy viviendo eso, yo no puedo echarle la culpa a mis padres. Necesito comenzar a vivir lo que dice la palabra de Dios, a restaurar mi vida, como hemos estudiado hoy, y a reconstruir mi relación con ellos sin emitir juicio alguno hacia sus vidas. Entonces es una tarea triple, tarea externa a todas las personas a las que yo le llevo la buena noticia, tarea ascendente hacia mis familiares de donde desciendo, tarea descendente hacia mis hijos, ¿verdad? Es de llevarle buenas noticias, de restaurarlos en el nombre de Cristo Jesús, como manifestación de la unción del Espíritu Santo de Dios, porque acuérdense que nosotros arrancamos hablando de que el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido, y luego viene todo esto, o sea que esto es un reflejo de la vida en la unción del Espíritu Santo de Dios. La vida en la unción del Espíritu Santo de Dios no solamente es orar en lenguas, imponer las manos y que los enfermos se sanen, echar fuera demonios, eso también hace parte de la unción del Espíritu de Dios, pero esto de restaurar las vidas es una tarea que no para, no se detiene, tenemos que hacerla continuamente. Y dice el versículo 10, con sumo gozo me regocijaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con ropas de salvación, me ha cubierto con el manto de la justicia, como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente y como la novia se engalana con sus joyas. O sea que viene a nuestra vida aquí alegría y gozo continuo, eso es lo que recojo yo. Dice que con sumo gozo me regocijaré en Yahweh. O sea, es una vida en gozo y regocijo. Si su vida no está en gozo y regocijo, tengo que revisar. Tiene que revisar lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué está faltando de toda esta etapa del proceso para yo poder vivir una vida con sumo gozo y regocijo y que mi alma se alegre en Dios? Y eso tan espectacular. Mira, dice, me ha cubierto con manto de justicia, como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente y como la novia se engalana con sus joyas. Aún en nuestra apariencia física, en nuestro cuidado personal, en mi vestido. No me refiero obviamente a que usted ande con ropas finas o de marca, no. Es a su cuidado personal, a su aspecto, al gozo que usted genera cuando llega a un lugar, a la luz que usted irradia cuando llega a un lugar, porque la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Quiere decir que cuando yo llego a un lugar se tiene que notar, porque es que yo llevo el Espíritu de Dios a ese lugar. Entonces, aún en su cuidado personal, en su apariencia física, tiene que cuidarse, tiene que notarse que hay ese gozo y esa alegría del Señor. Y el versículo 11 dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai Yahweh hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. Fruto y multiplicación, ¿verdad? Entonces, doy fruto y multiplico la palabra de Dios en otras personas. Entonces, básicamente, resumiendo, viene sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios al recibir a Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador, y me unge el Señor con su Santo Espíritu y se me empieza a notar de qué forma ser un portador de buenas noticias. Entonces tengo que tomar la decisión de detener, ser un portador de malas noticias, ser un parlante del diablo, parlante del mundo. No, yo soy un representante de Cristo, un embajador de Cristo y por ende traigo las noticias del cielo a la tierra. Lo que escucho de la presencia de Dios es lo que yo digo porque soy un embajador de Cristo. No soy un presentador de noticias del mundo, ni soy un presentador de las noticias del diablo, ni de la carne. Pertenezco al cielo como embajador, por ende bajo las noticias del cielo y esas son las que cuento a toda la gente que me rodea. Y voy restaurando con esa palabra a los abatidos, a los de corazón desgarrado, a los cautivos, a los presos, a los que lloran, a los que han estado en cenizas, en lamento y en pesadumbre, siendo yo el primer sano de todas estas cosas, porque yo tengo que ser sano de todas estas cosas. Entonces esa es impactado mi lenguaje, mi actitud y mi apariencia. Y empiezo a hacer una tarea de restauración familiar ascendente, de restauración familiar descendente, plantado como un árbol que se alimenta de la palabra de Dios, restaure su estudio de la palabra de Dios, restaure su vida devocional, madrugue a orar, madrugue a estudiar la palabra de Dios. No hay otra forma de que usted crezca si no se alimenta de la palabra de Dios. Y dice que quizás todavía quedan cosas ahí guardadas,
porque es un proceso de sanidad paulatino, cosas que me avergüenzan y me humillan. Es tiempo de ser sano de eso, es tiempo de echarla afuera, es tiempo de sacarme ese ojo que me es ocasión de caer, cerrar esa puerta y ser sano de aquellas cosas que todavía nos avergüenzan y nos humillan. O con las cosas de rapiña en lo que estoy administrando, en las cosas que le pertenecen a Dios. Y la tarea descendente de mis hijos, del cuidado de mis hijos, de la restauración de mis hijos, de la restauración de la imagen de Cristo en ellos y de la vida familiar que se pudo haber visto afectada. Y viene una alegría, dice, perpetua, que se me va a notar aún en qué, en mi cuidado personal, y un fruto multiplicador, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai Yahvé hará brotar la justicia. Entonces decídase a ser un portador de buenas noticias. Aliméntese de la palabra de Dios, porque de la palabra de Dios es que usted puede sacar buenas noticias. Está llena de buenas noticias. Multiplique esas buenas noticias, vístase con el manto de alabanza. La vida de alabanza es fundamental para nosotros crecer espiritualmente, y haga su tarea de restauración familiar, ascendente, descendente, y que se le note en su lenguaje, en su rostro, en su alegría, en su presencia, en su cuidado personal. Vamos a orar por esto. Vamos a darle gracias a Dios en este día. Amado Señor, te damos gracias, porque como dice tu palabra, tú has enviado tu Espíritu sobre nosotros. Tú nos has cubierto con tu Espíritu. Tú nos has ungido con tu Espíritu. Hoy te pedimos, oh Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, que tú avives el fuego del don que has depositado en cada uno de nosotros, como dice la palabra de Dios. Y que se nos note, Señor bendito, el ir a proclamar y a predicar las buenas noticias a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a los que están presos, proclamar apertura de las cárceles, a los que están en abatimiento, llevarles el gozo de tu Espíritu, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Capacítanos, Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús nosotros estemos cubiertos con ese manto de alabanza, y que la alabanza sea parte cotidiana de nuestra vida. Alabarte y bendecirte y adorarte, que sea parte de nuestra agenda personal, Señor bendito. Que se note que la unción del Espíritu de Dios es una realidad en nuestra vida, a través de ser portadores de buenas noticias en el ambiente en donde tú nos has puesto. Que cesen las malas noticias, que cesen en nuestros labios el portar las desgracias que están ocurriendo en el mundo, las desgracias que están ocurriendo a través de lo que el maligno está haciendo en las vidas de las personas y en las naciones, porque nosotros tenemos que portar las buenas nuevas del Evangelio como ciudadanos celestiales, puestos como peregrinos en la tierra, como embajadores de Cristo, y que estemos plantados como esos árboles que tú plantaste, Señor, firmes y sólidos en tu reposo, iluminados con la luz de tu Espíritu, Señor bendito, y llenos de tu palabra que nos alimenta para crecer continuamente. Y que tomemos la decisión de ir a restaurar nuestra vida familiar ascendente. Esas ruinas, esas ciudades destruidas, esos escombros que han quedado de nuestra relación familiar. Busque a su padre, busque a su madre, busque a sus hermanos y hermanas, busque a sus tíos y tías. El Señor mismo es el que habla y muestra a quién tiene que buscar, qué relación tiene que restaurar, qué buena noticia hay que llevarle a aquella persona que tiene su vida destruida por el maligno, por el mundo, por la carne. Y decídase, en el nombre de Cristo Jesús, ser libre de toda vergüenza y toda humillación que produce el guardar cosas en el corazón. Aquellas cosas que están ahí guardadas, aunque usted ya es un pastor, un predicador, un líder quizás, todavía quizás hay vergüenza y humillación en el corazón. Échela fuera en el nombre de Cristo Jesús. Arrepiéntase de aquellas cosas, perdone, pida perdón, perdónese a sí mismo, restaure, restituya y sea libre de la vergüenza y la humillación. Porque la palabra de Dios dice que eso lo llevará al doble de lo que usted tiene hoy. En el nombre de Cristo, así está escrito. Y ejercite su tarea de restauración descendente en sus hijos. ¿Cómo está su relación con sus hijos? Búsquelos, llámelos, pórteles las buenas nuevas del Evangelio, llévele las buenas noticias, bendígalos, perdónelos, pídales perdón si es necesario. Y usted, si es hijo, busque a su padre, busque a su madre, perdónelos,
restáurelo. Perdón con misericordia, entendiendo que las cosas que ellos pudieron hacer equivocadamente fueron dirigidas por el maligno, fueron alimentadas por los deseos de la carne y el mundo. Sáquelos a ellos de la ecuación, entienda que esas cosas son generadas por el maligno, que es el que quiere robar, matar y destruir. Y que en el nombre de Cristo Jesús se le note a ustedes y me note a mí la unción del Espíritu Santo de Dios, en el gozo, en la alegría que irradiamos, en las buenas noticias que nosotros portamos cada día, en el cuidado personal, en el cuidado de nuestra apariencia física, en el nombre de Cristo Jesús, y que haya un efecto multiplicador, como dice la palabra del Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos has ungido con tu Santo Espíritu. Decidimos ser portadores de buenas noticias, no solo de las buenas nuevas del Evangelio, sino de las noticias cotidianas. Cada día, Señor, yo decido llevar una buena noticia a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de clase, a la gente de la iglesia, Señor, a mis vecinos. Decido contarles alguna buena noticia. Así lo declaro y así lo decido, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, un abrazo para todos y todas. Dios los guarde.